110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 6. En la frontera entre Guatemala y México. Talismán. Parte 3. Esa noche no tuve que mirar hacia el techo de mi cuarto para quedarme dormido, sino que me adormecí acogido por una noche iluminada por un pabellón de estrellas, sus rayitos de luz filtrados por las hojas de la mate, debajo del cual había encontrado refugio en la tierra de nadie, sin saber cuándo la pesadilla de la frontera terminaría. Comencé a darle vueltas a todas las posibilidades del futuro. Me preguntaba cómo recibiría Gustavo, mi compañero seminarista, mi visita inesperada si algún día alcanzaba a llegar a Puebla, y cómo Norma, que hacía meses se había ido hacia Los Ángeles, tomaría mi llegada, si lograba llegar tan lejos, mucho más lejos que Puebla, como era Los Ángeles. Temprano en la mañana estaba fresco y placentero. En alguna parte, en un árbol de aguacate, una gran ola de pericos había empezado su algarabía, señalando así el principio de un nuevo día. Respiré profundamente un aroma emitido por los matorrales, tal vez venía de la flor de isote. Quedé sorprendido debido a la vehemente atención que le estaba poniendo a todo lo que me rodeaba. Caminé hacia la pupusería. Una luz pálida del sol se reflejaba desde la carrocería de los furgones estacionados, esperando ser inspeccionados por los mexicanos antes de poder cruzar. Unos tenían placas panameñas, otros placas ticas. La dueña de la pupusería me ofreció desayuno porque le daba lástima. Un gentío se había formado, esperando cruzar la frontera. Algunos habían decidido esperar que pasara la multitud tempranera sentados debajo de árboles o en rocas cerca de los matorrales que lindaban el río. Otros tenían mucha hambre y no se aguantaban por tomar desayuno en la pupusería. Huevos fritos con salsa de tomate y frijoles negros refritos, chorreados con crema guatemalteca o salvadoreña, y al final una taza de café con leche, fuerte y acabado de ser tostado en el comal con leña. Desde que usted llegó por aquí, yo no doy abasto sola en este lugar. Tanta gente que, de repente, quiere comer en mi pupusería. No era así antes, me dijo la pupusera. Esa era la indirecta para pedir que me quedara con ella y ayudara en su pupusería, aunque fuera por algunos días, que yo era muy diferente e inusual en comparación con los otros muchachos, me decía. Usted habla y se viste diferente, repetía. Le había traído buena suerte para ella. En esos momentos yo era un amuleto de suerte que ella no quería dejar ir. La creencia en talismanes, brujas, apariciones de espíritus, fantasmas y animales encantados como ese cadejo centroamericano y sus influencias en la vida diaria todavía era prevalente en las mentes de muchos campesinos de Latinoamérica. Bachiller, tal vez hoy usted cruza la frontera, me afirmó finalmente con una sonrisa amplia e inocente que solo las campesinas de mi tierra pueden emitir. No, tengo que emprender la retirada, de regreso a Santana, le contesté. Sonaba derrotado, como si había cabalgado a la batalla solamente para dar la media vuelta al nomás ver las fuerzas enemigas. No diga eso. Vaya rumbo al norte, respondió, llena de una esperanza contagiante e inextinguible. Mucha gente menos preparada que usted se va hacia el norte y estoy segura de que ellos llegan hasta California. Medio me susurró tratando de consolarme. Alimentado diariamente por la pupusera, la estadía larga en la frontera se hizo menos estresante y de vez en cuando, parado frente al comal, yo le daba vuelta a las pupusas de queso.
Desconocidos me han ayudado frecuentemente en los momentos difíciles de mi vida. He tratado de entender el porqué de esas interacciones sociales donde he inspirado compasión a gente completamente ajena, especialmente en esos momentos cuando veía un destino incierto. Ahora que estoy jubilado, pensionado, he pedido a la gente que conocí en aquellos momentos que me lo expliquen. Algunos han respondido diciendo que la evidente inocencia despistada, vulnerable e indefensa y la incomprensible falta de experiencia de la vida que mis ojos seminaristas lanzaban brillantemente los forzaron casi por necesidad a ayudarme. Por ejemplo, cuando nos reunimos por primera vez después de 40 años, gracias a Facebook, Ernesto, el joven mexicano que se vino conmigo para Boston, confesó que él me ayudó en Los Ángeles en el año 1973, incitado por lo que veía en mí, una esencia limpia, sin manchas, que envolvía mi ser como una emanación invisible. De acuerdo con él, yo era como una especie de antídoto. Ernesto me veía inocente, indefenso, pero ansioso por devorar la vida. Yo era transparente, un Virgo, vacío de experiencias de vida y sobre todo casi puro. Ernesto me dijo que no percibía ninguna mala intención en mis huesos, inspiraba ternura y amor. Era una de esas personas que uno quiere proteger y cobijar, me confesó. Actuaba, me imagino, no tan diferente como el Candide de Voltaire, el cual escribe: él era un joven ignorante del mundo y por lo tanto, por mi gran clemencia, lo perdono. En otras palabras, yo era un ingenuo completo, casi un pendejito simplón. Ernesto no pensó dos veces antes de llevarme a la fábrica de soldadura el mismo día que me conoció en clase de inglés para principiantes en el Monte, California. No solamente eso, también se ocupó que el capataz me contratara sabiendo que nunca había tocado una pistola eléctrica para soldar metales. Aún más, terminó haciendo, además de su propio trabajo, el mío, hasta que aprendiera yo cómo defenderme en la mesa de soldadura y terminara a tiempo las verjas y las puertas ornamentales que me habían asignado. Otra de esas ocasiones de desconocidos que me ayudaron en los primeros meses como inmigrante sucedió el día después de ya no tener el trabajo como conserje limpiapisos en la Iglesia Católica de San Lucas en Temple City. Entré en todas las escuelas privadas y públicas del área buscando por un trabajo similar. Había adquirido suficiente experiencia y me sentía un experto en limpiar pisos e inodoros de una escuela. Sharon, una secretaria que trabajaba como voluntaria en una escuelita parroquial en San Gabriel, oyó mi solicitud de trabajo. Se conmovió y poco después, y por otras razones que mencionaré más tarde en mi libro, decidió llevarme a su casa. Convenció a su esposo de acogerme hasta que yo encontrara otro trabajo. Viví con esa pareja por 2 meses. Más tarde, en Boston, otra de esas experiencias ocurría cuando en mis días libres de lavar platos en Café Florian y Howard Johnson's, me aventuraba a entrar en Kent's, un restaurante enfrente de Copley Square, para cenar. Ahí trabajaba una mesera irlandesa de 60 años aproximadamente, quien no me dejó pagar desde la primera vez. «Venga a cenar aquí todas las noches si usted quiere, corazón», me decía. Fui a Kent's todos mis días libres. Ella nunca me dijo el porqué de su caridad y aunque lo hubiera dicho, no hubiera entendido con mi inglés todavía en su etapa de principiante. Recuerdo su sonrisa tierna, llena de felicidad. Me recibía sin decir ninguna palabra al entrar. Me sentía querido, seguro y contento. Ella, esperando mi venida, preparaba una mesa especial. La misma mesa todas las veces en la ventana que daba a Copley Square y de donde yo podía deleitarme con la vista de la iglesia romanesca de la Trinidad y con la biblioteca estilo Beaux-Arts de Boston. Ella me traía el plato más caro del menú, a sabiendas que no lo podía pagar. Por postre,
Sonriendo traía 2 bolitas de helado de vainilla flotando en un vaso de una soda llamada root beer. Probablemente le hacía recordar a un hijo que vivía muy lejos, o que había muerto, o que nunca tuvo, o quizá lo hacía solamente como un acto de caridad religiosa. Nunca supe. Cuando conocí a mi primera esposa, la madre de mi primer hijo, Eric, Claudia, hija de sobrevivientes del Holocausto judío, sucedió exactamente lo mismo. Me comentó ella después del divorcio que, al conocerme, sintió una compulsión irresistible de hacer algo por mí que no podía contener sino hasta que aprendiera inglés y me ajustara a la nueva vida en América. Pasó a pesar de mi resistencia a sus deseos. Otra experiencia similar ocurrió cuando en una tarde abrasadora de julio decidí ir a ver una función de flamenco al aire libre en un estacionamiento en la calle Harvard, una cuadra de Central Square, en Cambridge. Esta vez, una bailarina jovencita de Andalucía, España, al final de su función, brincó de la tarima, se abrió paso precipitadamente a través de la audiencia y se paró enfrente de mí, y con una postura autoritaria me rogó que volara con ella a Sevilla esa misma tarde para estudiar flamenco juntos, todo pagado, y viviría con ella todo el tiempo que quisiera, sin ningún compromiso. Me quería en su casa. Pero para ese tiempo yo acababa de terminar mi primer año en la Boston University y tuve que resistir la tentación y, además, mi período de aventuras extremas estaba menguando. Si no, me hubiera ido con ella. De tal suerte, lo que la pupusera hizo en la frontera estableció un patrón de conducta que se repetiría en mi futuro con desconocidos, mientras avanzaba la transición de la cultura salvadoreña a la americana. Esas experiencias, de una manera surrealista, todavía no les encuentro una explicación lógica, porque no me considero especial ni tampoco dotado con poderes subliminales que pudieran motivar a desconocidos a responder de una forma caritativa e impulsiva hacia mí. Desde la pupusería observé un bus galgo de un exterior de aluminio brillante lleno de mujeres acababa de llegar a la frontera. Era un bus de lujo, con aire acondicionado y asientos acolchonados. A esos buses nosotros los llamábamos Pullman. Se detuvo cerca de las oficinas mexicanas de inmigración, adelante de varios furgones como para darse importancia. El rótulo arriba del parabrisas decía con letras grandes: Destino, Ciudad de México. Atragantándome con la última tortilla tostada con queso seco, salí corriendo de la pupusería. «Espero que algún día nos volvamos a ver, pupusera», apenas le dije con mis ojos clavados en el bus tratando de divisar quiénes eran sus pasajeros. Resultó ser una excursión de maestras de primaria, jóvenes, bien vestidas, un poco gritonas y felices. Un hombre medio orgulloso con un traje azul marino y zapatos bien lustrados se bajó rápidamente del bus y, sintiéndose con mucha seguridad y un poco de impaciencia, comenzó a caminar hacia el edificio. Su plantón me decía que lidiar con los oficiales de inmigración mexicana era una rutina para él. Él debe de ser el guía de las maestras, pensé. Dio una media vuelta como olvidando algo adentro del bus, pero solo era para gritarles a las maestras que no salieran del bus hasta que él les avisara. Primero tenía que anunciarle al oficial que un grupo grande iba a pasar para que ordenara abrir más ventanillas. Pero tuve la impresión que no importaba la cantidad de la mordida que el guía le diera, siempre la espera y el proceso tomaría mucho más tiempo de lo esperado, lo que podía resultarme beneficioso. Sin titubear, le corté el paso a ese hombre y le lancé una pregunta. Le hablé seriamente, casi sombríamente, usando un español con estructura y cadencia académicas indicativas de grupos intelectuales universitarios o clérigos. Funcionó.
Estuve de acuerdo, pero con un costo. Tenía que pagarle un interés por el préstamo de los $100. Él era un ejecutivo, después de todo, y no podía permitir que alguien se aprovechara de él. No importaba que el período del préstamo fuera solamente por menos de una hora. Un préstamo con interés alto que tenía que ser saldado pronto. Ahora bien, el beneficio que yo iba a recibir sería altísimo. Tal vez, dijo, sería mejor que le pagara el interés de antemano antes de recibir los $100. Así como en todo lo demás que les había pedido el dinero, su miedo de que yo saliera corriendo con el dinero y me perdiera entre las colas de gente o detrás de los vehículos era palpable. Deme $5 en este momento. Ponga su chorizo de lona adentro del bus y siéntese en mi asiento, el asiento libre, me ordenó. Pero me quedan solamente 5 colones, le rogué asustado. Me arrebató el dinero tan pronto como lo saqué del bolsillo y continuó caminando como si nada había pasado. Por una parte pensé que tal vez el guía acababa de estafarme y no pude hacer nada. No me importó si eso era cierto, decidí subir al bus y me senté en su asiento, el primer asiento detrás del chofer, debajo de las miradas inquisitivas de todas las muchachas. Si el guía, al regresar, se atrevía a bajarme a patadas, estaba preparado para avergonzarlo enfrente de todas las maestras. Pero por otra parte, de alguna manera, de repente me sentía convertido en el miembro nuevo de la excursión. Lo cierto era que todas mis dudas sobre ese hombre iban a desvanecerse de golpe. Sí, le voy a dar lástima y me va a encontrar un asiento permanente en este bus, estoy seguro, hasta llegar a la Ciudad de México. Sé que las mujeres no van a protestar. Algunas de ellas en el camino van a sacar su instinto maternal, me van a dar de comer y me van a atender y tal vez hasta querrán ofrecerme dinero cuando lleguemos a la Ciudad de México para que las acompañe en sus escapadas como un chaperón. Pensé, ¡qué suerte tengo! El guía regresó. El plan era muy simple. Pasaría como su ayudante. Me quedaría callado y caminaría detrás de él, pero delante de todo el grupo de mujeres. Si me daba una orden, la tenía que seguir. Trate de no darle miradas raras al guardia, me dijo el guía en voz alta cuando llegábamos frente al edificio. No creo que los guardias se vayan a acordar de mí aunque me vean detenidamente, porque el contexto es diferente. Soy parte de una excursión. Imposible que fuera el mismo muchacho que habían sacado la semana anterior, me dije. Cuando salí del autobús Pullman, el guía me deslizó casualmente en la palma de la mano, sin mirar, un billete de $100 y me pidió el pasaporte para ver si era cierto que todo estaba en orden. Comenzamos a caminar en formación de fila india hacia el edificio. Mi mente estaba congelada de miedo al ver a un poco de distancia a los guardias nacionales con sus rifles G3, medio agazapados en contra de una gran ceiba, como esperando algo que los hiciera brincar. «El siguiente, por favor», el agente de inmigración bramó a través de la ventanilla.